Jesús en el taller de José. A veces José llevaba a Jesús consigo y circulaba por toda la población, porque ocurría que las gentes, a causa de su arte, lo llamaban para que les hiciera puertas, cubos para ordeñar, asientos o cofres. Y Jesús lo acompañaba por doquiera iba. Y cada vez que se necesitaba prolongar o recortar algún objeto, alargarlo o restringirlo, fuese en un codo o en un palmo, Jesús extendía su mano hacia el objeto y la cosa quedaba hecha como deseaba José, sin que éste tuviese que poner mano en ello, porque José no era hábil en el oficio de carpintero. El trozo de madera alargado. En cierta ocasión, el rey de Jerusalén llamó a José y le dijo: José, quiero que me hagas un lecho suntuoso cuyas dimensiones sean exactamente iguales a las del salón en que tengo mis asambleas. José repuso: a tus órdenes. E inmediatamente se puso a fabricar el lecho y permaneció 2 años en el palacio del rey antes de terminarlo. Mas cuando quiso colocarlo en su sitio, se encontró con que una de las piezas era 2 palmos más corta en todos los sentidos que la pieza simétrica. A la vista de esto, el rey montó en cólera contra él, y José, en el exceso de temor que el rey le inspiraba, pasó la noche en ayuno sin tomar ningún alimento. Y Jesús le preguntó: ¿de qué tienes miedo? José contestó: he aquí que he perdido todo el trabajo de 2 años. Jesús le dijo: no te empavorezcas ni te espantes. Y tomando uno de los extremos de la pieza, añadió: toma tú el otro extremo. Y Jesús suspendió la pieza y la hizo igual a la pieza gemela, diciendo a José: haz ahora lo que te plazca. Y José comprobó que el lecho se hallaba en buen estado y a medida del local, ante cuyo prodigio los asistentes quedaron llenos de estupor y alabaron a Dios. Y la madera que sirvió para hacer aquel lecho era la madera de esencias y de cualidades diferentes, como la empleada en la construcción del templo por el rey Salomón, hijo de David. Los niños convertidos en machos cabríos. En otra ocasión, Jesús había salido por las calles y, habiendo visto a algunos niños que se habían reunido para jugar, se dirigió a ellos. Pero los niños, al advertir que se les acercaba, huyeron de él y se ocultaron en un horno. Jesús los siguió, se detuvo a la puerta de la casa y, viendo a unas mujeres, les preguntó dónde habían ido los niños. Y las mujeres respondieron: no hay aquí uno solo. Él les dijo: ¿y los que están en el horno, quiénes son? Las mujeres le dijeron: son machos cabríos de 3 años. Y Jesús exclamó: salgan afuera cerca de su pastor, los machos cabríos que en el horno están. Y del horno salieron cabritillos que saltaban y brincaban, jugueteando alrededor de Jesús. Testigos de este espectáculo, las mujeres, presas de admiración y de pavor, corrieron a posternarse en súplica ante Jesús, diciéndole: oh Señor nuestro, Jesús, Hijo de María, tú eres en verdad el buen pastor de Israel. Ten piedad de tus siervas que están en tu presencia y que no dudan de ti. Oh Señor nuestro, tú has venido a curar y no a hacer perecer. Y Jesús les respondió: los hijos de Israel están colocados entre los pueblos, en el mismo rango que los negros, porque los negros merodean por los flancos de los rebaños descarriados e importunan a los pastores, y lo mismo hace el pueblo de Israel. Y las mujeres dijeron: Señor, tú sabes todas las cosas y nada te está oculto. Pero los hijos de Israel nunca más te huirán, ni se esconderán de ti, ni te importunarán. Rogámoste y esperamos de tu bondad que tornes a esos niños, servidores tuyos, a su condición primera. Y Jesús gritó: corred aquí, niños, y vamos a jugar. Y en el mismo instante los cabritillos recobraron su forma y se convirtieron en muchachos,
ante los ojos de aquellas mujeres, y a partir de aquel día no les fue ya posible a los niños huir de Jesús. Y sus padres les advirtieron de ello diciéndoles: cuidad de hacer todo lo que os diga el Hijo de María. Jesús en papel de rey. Cuando llegó el mes de Adar, Jesús congregó a los niños alrededor suyo y les dijo: démonos un rey. Y los apostó sobre el camino grande. Y ellos extendieron sus vestidos en el suelo, y Jesús se sentó encima. Y tejieron una corona de flores y la pusieron sobre su cabeza a guisa de diadema. Y se colocaron junto a él, formados en dos grupos, a derecha e izquierda, como chambelanes que se mantienen a ambos lados del monarca. Y a quien quiera pasaba por el camino, los niños atraían a la fuerza y le decían: prostérnate ante el rey, ve lo que desea y después prosigue tu marcha. Curación de Simón mordido por una serpiente. 2 prodigios más. Mientras tanto, he aquí que se aproximaron a aquel sitio varias personas que transportaban a un niño de 15 años llamado Simón. Este niño había ido con otros a la montaña para recoger leña, y en la montaña encontró un nido de gorriones, y extendió la mano para coger los huevos, y una serpiente venenosa que se encontraba en el nido lo mordió, y pidió socorro, y cuando sus compañeros llegaron, lo vieron yacente en tierra como un muerto, y sus padres lo llevaban para conducirlo a Jerusalén a que lo viese un médico. Al pasar frente al grupo de niños en que Jesús se encontraba ejerciendo su papel de rey con sus compañeros en torno suyo, semejantes a servidores, estos dijeron a los portadores del niño: venid a ver lo que el rey desea de vosotros y saludadlo. Pero ellos se negaron a ir a causa del disgusto que experimentaban. Entonces los niños los arrastraron violentamente y a pesar suyo. Los padres de Simón lloraban porque el niño andaba muy mal de su mordedura y tenía el brazo inflamado y tumefacto. Cuando llegaron cerca de Jesús, éste les preguntó: ¿por qué lloráis? Y ellos respondieron: a causa de nuestro hijo, que habiendo ido a buscar nidos de gorriones, fue mordido por una serpiente. Y Jesús dijo a todos: venid conmigo a matar la serpiente. Mas los padres del niño dijeron: déjanos marchar, porque nuestro hijo está a punto de morir. Los camaradas de Jesús replicaron: ¿os negáis a obedecer después de haber oído lo que el rey ha ordenado? Vamos a matar la serpiente. Y sin otro permiso, emprendieron la subida a la montaña. Cuando llegó cerca del nido, Jesús preguntó a los padres: ¿es aquí donde se encuentra la serpiente? Y ellos respondieron: sí. Entonces Jesús llamó a la serpiente, que salió sin retardo, y se humilló ante él, que le dijo: ve a chupar el veneno que has inyectado a ese niño. Y la serpiente se arrastró hasta éste y le chupó todo su veneno. Y Jesús la maldijo, y la serpiente reventó. Y puso su mano sobre el pequeño, que aun viéndose curado, empezó a llorar. Mas Jesús le dijo: no llores, que con el tiempo serás mi discípulo. Y este discípulo era el mismo del que habla el Evangelio, y que los apóstoles llamaron Simón Celote o Cananaya, a causa de aquel nido de gorriones en el cual una serpiente lo había mordido. Poco después llegó un hombre de Jerusalén, y los niños fueron a él y lo detuvieron diciéndole: ven a saludar a nuestro rey. Y cuando el hombre obedeció, Jesús observó que llevaba enroscada al cuello una serpiente, la cual tan pronto lo sofocaba como aflojaba sus anillos. Jesús le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que esa serpiente está en tu cuello? El hombre respondió: hace 3 años. Jesús añadió: ¿de dónde cayó sobre ti? El hombre contestó: yo hice una buena acción y ella me la devolvió con otra mala. Jesús insistió: ¿de qué manera le hiciste bien y ella lo pagó con mal? El hombre repuso: la encontré en invierno aterida de frío.
Le puse en mi pecho y llegado a mi casa la metí en un cántaro de tierra cuya abertura cerré. Y cuando abrí el cántaro para sacarla de allí, se lanzó a mi cuello y en él se enroscó. Me atormenta, me estrangula y no puedo librarme de ella. Y Jesús dijo: has obrado mal sin saberlo. Dios ha creado a la serpiente para vivir en el polvo de la tierra y tener alternativamente frío y calor. De ti dependía que hubiese seguido viviendo en el polvo de la tierra conforme a la voluntad divina. Pero la has agarrado, llevado contigo y encerrado en un cántaro sin darle alimento. No has procedido bien al respecto suyo. Y Jesús dijo a la serpiente: baja de donde estás y vete a vivir en el suelo. Y la serpiente obedeció y se desprendió del cuello del hombre, que dijo: en verdad, tú eres rey, el rey de los reyes. Y todos los encantadores y todos los espíritus rebeldes reconocen tu imperio y te obedecen. Advino enseguida un joven montado sobre un asno y acompañado de un viejo que llorando lo sostenía. Y Jesús lo vio, se apiadó de él y le dijo: ¿qué tienes, viejo, que así lloras? ¿Cuál es la causa de tus lágrimas? Y el viejo dijo: ¿cómo no llorar y atormentarme? Este hijo mío era quien a mí y a su madre, también anciana, nos sustentaba y nos servía. Pero unos ladrones lo han asaltado, desvalijado, golpeado, herido, y después se han marchado dejándolo por muerto. Y Jesús sintió compasión por el viejo y puso su mano derecha sobre el joven, que inmediatamente quedó curado de sus heridas. Se apeó del asno, se puso en marcha por su propio pie y regresó a su hogar con su progenitor. Jacobo mordido por una víbora. Otra vez, José mandó a su hijo Jacobo a buscar leña al bosque, y Jesús partió en su compañía. Cuando llegaron al sitio en que la leña se encontraba, Jacobo se puso a recogerla, y he aquí que una mala víbora lo mordió en la mano, y el niño empezó a gritar y a llorar. Y Jesús, viéndolo en aquel estado, se acercó a él y sopló sobre la mordedura, que quedó cicatrizada. Y la víbora se desecó y Jacobo se encontró sano y salvo. Resurrección de Zenón caído de una azotea. Algunos días más tarde, Jesús jugaba con otros niños en la azotea de una casa. Uno de ellos cayó al suelo y murió instantáneamente. Y los niños se dijeron unos a los otros: ¡Ea! Digamos que quien lo ha tirado es Jesús, el hijo de María. Y huyeron todos, y Jesús quedó solo en la azotea. Cuando los padres del niño llegaron, dijeron a Jesús: tú eres quien ha tirado a nuestro hijo desde lo alto de la azotea. Y él les respondió: no soy yo quien lo ha tirado. Mas ellos se pusieron a gritar diciendo: nuestro hijo ha muerto y tú eres su matador. Y Jesús, María y José fueron detenidos por la muerte de aquel niño y se los condujo a la presencia del gobernador. Y ante éste depusieron los niños contra Jesús, como si hubiera sido él quien tirara al niño de la azotea. Y el gobernador dijo: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Cuando le tocó declarar a Jesús, respondió al juez en estos términos: no se me impute tan mala acción, y si no me crees, bastará con que interroguemos al niño para que manifieste la verdad. Si yo resucito a ese niño, y si él dice que no he sido yo quien lo ha tirado, ¿qué harás con los que han dado falso testimonio contra mí? El juez respondió y dijo a Jesús: si haces eso, tú serás absuelto, y los otros serán condenados. Entonces Jesús, acompañado del juez y de gran multitud, fue hasta donde estaba el niño muerto y colocándose cerca de su cabeza, gritó en alta voz: Zenón, Zenón, ¿quién te ha tirado de la azotea? ¿He sido yo?
Y el muerto respondió diciendo: Perdón, Señor Jesús, tú no me has tirado y ni siquiera estabas allí cuando me tiraron mis compañeros. Estos niños que han depuesto mentirosamente contra ti son los que me tiraron y yo he caído. Entonces Jesús se aproximó a Zenón, lo tomó por la cabeza, lo irguió sobre sus pies y dijo a los asistentes: ¿Habéis oído y visto? Y los espectadores, sorprendidos, se admiraron del prodigio tamaño y ¿qué llegará a ser con el tiempo? Y Jesús se acercaba a la edad de 12 años cuando hizo aquel milagro. El agua recogida en una túnica. Y María dijo una vez a Jesús: Hijo mío, ve a buscarme agua al pozo. Mas a causa del gran gentío que alrededor del pozo se comprimía, el cántaro lleno de agua como estaba, cayó y se rompió. Y Jesús, desplegando la túnica que lo cubría, recogió el agua en ella y la llevó a su madre. Y María quedó admirada en extremo, y todo lo que veía lo guardaba y lo encerraba en su corazón. Jesús en la escuela de Zaqueo. Había en Jerusalén un maestro de niños llamado Zaqueo, el cual dijo a José: Tráeme a Jesús para que se instruya en mi escuela. Y José le dijo: De buen grado. Y fue a hablar a María, y ambos tomaron consigo a Jesús y lo llevaron al maestro. Habiéndolo visto, le escribió el alfabeto y le ordenó: Di Alaf. Y Jesús dijo: Alaf. El maestro continuó: Di Beth. Y Jesús repuso: Explícame primero el término Alaf y entonces te diré Beth. El maestro dijo: No sé esa explicación. Y Jesús le dijo: Los que no saben explicar Alaf y Beth, ¿cómo enseñan? Hipócritas. Enseñad ante todo lo que es Alaf y os creeré sobre Beth. Y al oír esto, el maestro quiso pegarle. Mas Jesús dijo: Alaf está hecha de un modo y Beth de otro, y lo mismo ocurre con Gamal, Dalat, etc., hasta Taú, porque entre las letras unas son rectas, otras desviadas, otras redondas, otras marcadas con puntos, otras desprovistas de ellos. Y hay que saber por qué cierta letra no precede a las otras, porque la primera letra tiene ángulos, porque sus lados son adherentes, puntiagudos, recogidos, extensos, complicados, sencillos, cuadrados, inclinados, dobles o reunidos en un grupo temario. ¿Por qué los vértices quedan desviados u ocultos? En suma, se puso a explicar cosas que el maestro no había oído jamás ni leído en ningún libro. Y el maestro se sorprendió y se espantó de las palabras del niño, de la nomenclatura que detallaba y de la fuerza inmensa que se encerraba en las cuestiones que proponía. Y dijo: En verdad, esta criatura es capaz de quemar el fuego mismo. Yo creo que ha nacido antes del tiempo de Noé. Y volviéndose hacia José le dijo: Me has traído un niño para que lo instruya en calidad de discípulo y se me ha revelado como maestro de maestro. Y José exclamó: ¿Quién será capaz de educar a un niño como este? Jesús repuso: Las palabras que acabas de pronunciar significan que no soy de los vuestros. Estoy con vosotros y en medio de vosotros, y no poseo ninguna distinción humana. Vosotros estáis bajo la ley y quedaréis bajo la ley. Yo existía antes que vuestros padres hubiesen nacido. Tú, José, ¿te crees mi padre? Porque no sabes de quién nací ni de dónde vengo. Solo yo sé verdaderamente cuándo has nacido y cuánto tiempo permanecerás en este mundo. Y al oír esto, todos quedaron llenos de sorpresa y de estupor. Jesús en medio de los doctores. Cuando Jesús cumplió los 12 años, sus padres subieron con él a Jerusalén para la fiesta. Y esta terminada, regresaron a su hogar. Mas Jesús se separó de ellos y quedó en el templo entre los pontífices, los ancianos del pueblo y los doctores de Israel, preguntándoles y respondiéndoles sobre puntos de doctrina.
y todos se admiraban de las palabras inspiradas por la gracia que salían de su boca. Jesús interrogó a los doctores: ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos respondieron: de David. Mas él replicó: entonces, ¿por qué David, bajo la inspiración de Dios, lo llama su Señor cuando escribe: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que humille a mis enemigos bajo el escabel de tus pies? Y el más viejo de los doctores repuso: ¿has leído los libros santos? Y Jesús dijo: los libros, el contenido de los libros y la explicación de los libros, de la Torá, de los mandamientos, de las leyes y de los misterios, contenidos en las obras de los profetas, cosas inaccesibles a la razón de una criatura. Y el doctor dijo a sus compañeros: por mi fe, que hasta el presente no he alcanzado, ni aun por oídas conozco un saber semejante. ¿Qué pensáis que llegará a ser este niño por cuya boca parece que habla Dios? Ciencia de Jesús. Y había también allí un sabio hábil en astronomía, y preguntó a Jesús: ¿posees nociones de astronomía, hijo mío? Y Jesús le respondió puntualizándole el número de las esferas y de los cuerpos celestes, con sus naturalezas, sus virtudes, sus oposiciones, sus combinaciones por 3, 4 y 6, sus ascensiones y sus regresiones, sus posiciones en minutos y en segundos, y otras cosas que rebasan los límites de la razón de una criatura. Jesús y el filósofo. Y se encontraba asimismo entre los doctores un filósofo versado en medicina natural, y preguntó a Jesús: ¿posees nociones de medicina natural, hijo mío? Y Jesús respondió con una disertación sobre la física, la metafísica, la hiperfísica y la hipofísica, sobre las fuerzas de los cuerpos y de los temperamentos, y sobre sus energías y sus influencias en los nervios, los huesos, las venas, las arterias y los tendones, y sobre sus efectos y sus operaciones del alma en el cuerpo, sobre sus percepciones y sus potencias, sobre la facultad lógica, sobre los actos del apetito irascible y los del apetito concupiscible, sobre la composición y la disolución, y sobre otras cosas que sobrepujan la razón de una criatura. El filósofo, levantándose, se posternó ante Jesús y dijo: Señor, en adelante soy tu discípulo y tu servidor. Jesús hallado en el templo. Y mientras se cambiaban estas conversaciones y otras semejantes, sobrevino María, que durante 3 días erraba con José en busca de Jesús, y lo encontró sentado entre los doctores, preguntándoles y respondiéndoles, y le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has tratado de esta suerte? He aquí que tu padre y yo te buscamos en extrema fatiga. Y él repuso: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que debo estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron la palabra que le había dicho, y los doctores interrumpieron. ¿Es este tu hijo, María? Ella contestó: sí. Y ellos dijeron: bienaventurada eres, María, por tal maternidad. Y Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todas las cosas. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas palabras, y Jesús crecía en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Bautismo de Jesús. A partir de aquel día comenzó a ocultar sus prodigios, sus misterios y sus parábolas, y se conformó con las prescripciones de la Torá hasta que cumplió los 30 años, en que el Padre lo manifestó en el Jordán por la voz que exclamaba desde el cielo: He aquí mi Hijo amado, en el cual me complazco, mientras que el Espíritu Santo daba testimonio de él bajo la forma de una paloma blanca. Doxología. Él es aquel a quien oramos y adoramos. Él quien se ha encarnado por nosotros y nos ha salvado. Él quien nos ha dado el ser, el nacimiento y la vida. Su misericordia no cesa y su clemencia se extiende sobre nosotros por su liberalidad, su beneficencia,
su generosidad y su largueza. A Él la gloria, la benevolencia, la fuerza, la dominación, ahora, en todo tiempo, en toda edad, en toda época, hasta la eternidad de las eternidades y por los siglos de los siglos.